¿Cuál es el objetivo de esta conversación que tendremos el día de hoy? Bueno, pues nuestro propósito es precisamente identificar el modelo híbrido como la evolución pedagógico-didáctica de intervención docente para alcanzar el logro de los aprendizajes fundamentales de los alumnos. Por ahí nos dice Pina Salamanca, utilizar TIC, integrar las TIC. Y yo les pregunto a ustedes, durante este tiempo de la pandemia, ¿no hemos utilizado las TIC? Por ahí Miss Liz nos dice, se combina la modalidad presencial y virtual. En efecto, tenemos que hacer una mezcla de diferentes modelos de aprendizaje y enseñanza que nuestros alumnos, obviamente, pues han tenido a lo largo de su vida educativa y que hoy día se han potencializado a raíz del contexto que vivimos. Pero el contexto que vivimos no ha sido fácil. La educación y la pandemia de verdad nos han llevado a unas situaciones verdaderamente complejas, desde la perspectiva en la que nos hemos preguntado como maestros, ¿cómo generamos aprendizaje durante la pandemia? Y yo los invito a ustedes a que reflexionen en ello. Para todos fue un golpe muy fuerte el que nuestra casa, la sala, el comedor, la cocina, nuestra recámara, en fin, nuestra casa se convirtió en la escuela. Y también para los alumnos, el espacio que tenían en ese momento se convirtió en la escuela. Vamos a ver este pequeño video y hagamos una reflexión sobre ello. Los que nunca tuvieron que hacer simulacros diarios en sus colegios por si de un instante a otro el mundo llegaba a su fin. A todos los que no saben lo que se siente perder la democracia, la libertad de movimiento, de reunión, de expresión, perder a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos en el fondo del mar. Para todos los que no saben lo que se siente recibir 2 bombas asesinas en el patio de tu casa. Ver acumularse los cuerpos, ver empotrarse los pilotes y enraizarse las injusticias. A todos los que no saben lo que es ver el hambre y la desesperación apoderarse de las almas de tus compatriotas y perder la cordura y perder la cabeza, una y otra y otra y otra vez. Para todos los que no tuvieron que ver la realidad superando desesperadamente a la ficción, cambiándolo todo para siempre. A los que no entienden por qué hay montones de zapatillas colgando de los cables en un rincón de Buenos Aires. A todos los que no tuvieron que aprender por las malas que no se le pega a un maestro. A todos ustedes, estudiantes, necesitamos decirles que lamentablemente alguna vez toca. Y que cuando toca, todo es muy difícil de entender, porque lo que toca siempre pervierte los límites de lo perceptible. Cuando toca, el aire se espesa, se atesta de silencios, en la calle, en la casa, en la mirada de tus padres. Ya sabemos que no es justo, que no es la manera en la que pensaban pasar este tiempo. Pero ese es el tema con lo que toca. Nunca es un momento propicio para que te toque. Nunca es justo, nunca es lo que elegimos. Por eso decimos que toca, porque te embate, te embiste, te transforma. Y aunque sea injusto, muy injusto, cuando toca, te pasa que la vida te pregunta cómo lo vas a encarar, qué lugar vas a querer ocupar. La vida te va a pedir que sepas qué cuernos contestar a esa pregunta. Queridos estudiantes, hoy les tocó, nos tocó a todos, uno de esos momentos importantes en nuestra historia. Uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas. No podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. De un día para el otro, se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia, y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas, y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad. Y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso.
Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana. Lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas. Estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan, hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber, que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño, al que probablemente todavía no le haya tocado nada, quizás les pregunte qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus. Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir: yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó. Y la escuela ha seguido abierta, en la sala de nuestra casa, en nuestra recámara, en la cocina, en diferentes sitios donde hemos podido conectarnos y resguardarnos de este virus que ha azotado a toda la humanidad. A pesar de todo, hemos podido generar aprendizaje. ¿Cuánto? Eso solo lo determina cada quien. Eso solamente lo sabe cada uno de acuerdo al contexto en el que realiza su práctica docente. Pero ahora que vamos a regresar a las aulas y que no sabemos realmente cuáles son las condiciones, los horarios, el tiempo que realmente tendremos destinado para estar con nuestros alumnos, entonces nos viene a la cabeza precisamente esto de la educación híbrida. La Secretaría de Educación Pública, desde agosto del 2020, cuando inició este ciclo escolar, lanzó un boletín, el número 196, donde el anterior secretario, Moctezuma Barragán, decía que en el futuro tendrán que convivir tanto el modelo presencial como a distancia. Y entonces lo denominaron como modelo híbrido o educación híbrida. Este enfoque, según la SEP, va a servir para el futuro porque va a estar presente, como les decía, la educación a distancia y la mediación del conocimiento a través de recursos digitales. El punto interesante aquí es, ¿estamos realmente preparados los docentes? ¿Sabemos cuál es el enfoque de este modelo híbrido? ¿Solo existe un modelo híbrido o hay varios modelos híbridos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y bueno, hay 3 condiciones que nosotros no debemos olvidar. Condiciones muy importantes para poder entonces nosotros saber cómo organizar el aprendizaje híbrido. Y bueno, primero, como ustedes lo mencionaron muy bien, una parte tendrá que ser en línea, ¿no? Con algún elemento de control sobre el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros debemos de tener dispuesto un entorno virtual de aprendizaje en el cual va a servir como repositorio de las actividades.
Pero estas actividades no solamente debemos dejarlas al aire, es decir, considero que esto es lo que se debe de hacer, sino que debe haber marcado un tiempo. ¿Cuánto tiempo van a tardar en hacerlas? ¿Qué complejidad va a tener? Y debemos de marcar una ruta de cuando podamos verlos de manera presencial y una ruta de las actividades que van a desarrollar en este EVA o entorno virtual de aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que nosotros determinemos cuáles son estos conocimientos fundamentales que nuestros alumnos sí o sí se deben de llevar. Y eso no quiere decir que todo lo que está en los programas, algunas cosas sean útiles y otras no, pero podemos sistematizar el trabajo. Por lo tanto, dejemos de hablar un momento del diseño de actividades y hablemos del diseño de experiencias de aprendizaje. La modalidad híbrida también la vamos a conocer como blended learning, es decir, este aprendizaje combinado en donde si bien existirán algunas características que solo se pueden desarrollar en la presencialidad o a través de una sesión sincrónica como esta que estamos viviendo en este momento, y también este aprendizaje asincrónico, donde la característica de la instrucción le va a dar la efectividad precisamente al éxito de la revisión del contenido y de los recursos que lo acompañen. ¿Cuáles son las implicaciones de este modelo híbrido? Primero, que nosotros conozcamos de manera perfecta los planes y programas de estudio. Es decir, debemos tener expertise en el manejo de ellos, conocer perfectamente cómo están organizadas, tanto en el nivel educativo al que estamos desempeñando nuestra función docente, sea cual sea este, preescolar, primaria, secundaria, medio superior o superior, conocer perfectamente bien cuáles son los contenidos que yo tengo que impartir como docente y saber cuál es la estructura taxonómica de cada uno de estos aprendizajes esperados o propósito. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos nuestros aprendizajes esperados o nuestros propósitos u objetivos, dependiendo de las características del programa que ustedes manejen en el nivel educativo donde realicen la práctica, inician con un verbo. Este verbo nos habla de ciertas habilidades cognitivas que vamos a desarrollar. Por lo tanto, yo tengo que saber perfectamente bien el nivel cognitivo para entonces poder avanzar y decidir, este es el recurso que debo de elegir, pero también esta es la actividad que ellos deben de desarrollar. Por lo tanto, dejamos de hablar de solo secuencias didácticas con inicio, desarrollo y cierre, que si bien la secuencia es la base para cualquier trabajo didáctico, nosotros debemos de hablar de experiencias de aprendizaje. Es decir, que cuando nuestros alumnos se enfrenten precisamente a este EVA y a las actividades que también realicemos en la presencialidad, ellos van a vivir una experiencia distinta. No solamente es decir, voy a iniciar mi clase y pues ya sé que tengo que hacer estas actividades que me dice el maestro. No, yo tengo que invitarlo a esta aventura, a la aventura de aprender. Por lo tanto, los docentes debemos de tener conocimientos básicos de diseño instruccional. ¿A qué me refiero con esto? Ser muy precisos con la consigna. Es decir, yo no voy a estar presente cuando esté el EVA, la actividad ahí en la red. Yo debo de ser muy preciso con la instrucción. Primero van a hacer esto, después van a hacer esto, después van a hacer aquello. Y por lo tanto, nosotros debemos de ser muy específicos y también elegir con mucha calidad el recurso educativo abierto, es decir, el REA. ¿Qué es esto de los recursos educativos abiertos? Todo aquello que encontramos disponible en la red para poder ser usado con fines educativos. Pero existen muchos recursos que quizás no tienen una validez académica. Por lo tanto, nosotros debemos de ser expertos en determinar qué recurso es bueno y qué recurso no es tan bueno. ¿Cuál no tiene precisamente este sustento educativo porque no fue emitido por una institución o por un editorial o por especialistas en educación? Encontramos en la red infinidad de recursos que han sido creados por docentes, pero no todos aquellos van a ser útiles, porque dependerá mucho del contexto en el que nosotros nos desempeñamos. Recuerden que el modelo híbrido va a depender de las características que yo tengo. Por lo tanto, el tercer elemento, la tercera implicación que debemos de tomar en cuenta es la infraestructura escolar. Es decir, tenemos que caracterizar qué recursos tenemos.
Pero ahora la escuela ya no solamente es el edificio escolar, ahora la escuela ya es una red prácticamente invisible que se extiende hasta nuestras casas. Por lo tanto, también los recursos que nosotros poseemos se vuelven parte de lo que va a ser nuestra función docente, es decir, todo aquello que nosotros utilizamos para la intervención. Y esto no es nuevo. Los maestros siempre hemos sido de los que más le invertimos a nuestra profesión, porque compramos material didáctico para poder dar nuestras clases, ¿no? Antes de la pandemia, cuando estábamos en nuestras aulas, ¿quién no llenó de objetos el salón que además pues salieron de su bolsa, ¿no? No fue un recurso que realmente les haya aportado la escuela, ¿no? Es un recurso que muchas veces salió de nuestra bolsa porque nos facilitaba precisamente esto. Hoy día hemos utilizado nuestras computadoras, nuestras tabletas, nuestros teléfonos celulares y por supuesto el internet de nuestra casa que pues va por cuenta propia, ¿no? Y la luz, etcétera. Entonces, ahora estos recursos se han extendido. Y con esto no estoy justificando el hecho de que tengamos que utilizar recursos propios. Me parece que desde la óptica de los trabajos hoy día, creo que todos los profesionistas tienen que invertir en ello, ¿no? Entonces, esta es decisión de cada quien y cada uno sabrá desde su perspectiva, desde su contexto y desde lo que pueda desembolsar, pues el tipo de recursos que utilizará. Pero por eso también hagamos un recuento de lo que sí existe en la escuela y que sí podemos utilizar. Esto es muy importante que nosotros tengamos este diagnóstico escolar, no solamente de los objetos, de los recursos materiales, sino también de las habilidades que tenemos nosotros como docentes y las habilidades que han desarrollado nuestros alumnos. Durante este periodo de encierro, les puedo asegurar que todos los maestros que estamos aquí reunidos, porque yo también soy maestro, hemos desarrollado competencias digitales que antes ni siquiera creíamos. Antes para algunos de nosotros era hasta complejo pedir un Uber, por ejemplo, o hacer el súper en línea. Sin embargo, ahora nos hemos vuelto doctos en algunas de estas herramientas. No cabe duda que los seres humanos, por la supervivencia, evolucionamos y aprendemos a pasos agigantados. Al igual que ustedes, muchos de sus alumnos también han desarrollado estas habilidades digitales y les aseguro que muchos de ellos hoy día no van a conformarse con el tipo de clases que nosotros dábamos. No podemos regresar al pasado, tenemos que evolucionar. Si bien la escuela presencial no debe de desaparecer nunca, claro, nunca debe de desaparecer, pero debemos mezclar, debemos optimizar los tiempos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera sería preciso? Bueno, pues para esto les voy a compartir los 7 modelos híbridos que nos ofrecen los especialistas en blended learning, es decir, en este aprendizaje combinado. Son 7 modelos que podemos utilizar de acuerdo al nivel educativo en el que nosotros nos encontremos y los recursos que podamos tener. El primero de ellos es la rotación de estaciones, después tenemos la rotación de laboratorios, la rotación individual, el aula invertida, que es el que más hemos utilizado, que si bien a lo mejor aún no tenemos los preceptos metodológicos para ello, sí lo hemos estado utilizando de manera constante en este tiempo de encierro. El modelo flex o el modelo de flexionar, el modelo a la carta y el modelo virtual enriquecido. Vamos a ir dando un paseo por estos modelos para que ustedes conozcan las bases de ellos. El primero que vamos a revisar, pues es justamente el modelo de rotación de estación. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, es un modelo que no es exclusivo del aprendizaje híbrido. Les voy a poner un ejemplo de ello. Muchos hemos utilizado los famosos rincones de aprendizaje. En preescolar eran muy famosos en algún tiempo y ahora, antes de la pandemia, bueno, pues se utilizaba, ¿no? Teníamos en un rincón del aula los objetos que se iban a utilizar para matemáticas, los que se iban a utilizar para español, los que se iban a utilizar para la historia, la formación cívica y ética, nuestros mapas para la geografía, algunos ejemplos de actividades de las ciencias naturales, ¿no? Plantas, esquemas, etcétera. Entonces, este modelo de rotación de estaciones es, sobre todo se ha utilizado más en las escuelas con modelo Montessori. Es decir, tenemos
Estas estaciones donde están dotados de los elementos que se pueden utilizar para tal o cual asignatura, diferentes recursos que ellos pueden consultar, pero ahora lo vamos a hacer en esta modalidad híbrida, incluyéndole el paso a la tecnología. Si ustedes observan el esquema, se los voy a explicar para que sea entendible para todos, en el cual primero vamos a iniciar con nuestra consigna en un entorno virtual de aprendizaje. Es decir, en línea, el estudiante se va a enterar de qué es lo que podemos hacer. Después va a llegar al aula y en cada uno de estos rincones, dependiendo cuál va a ser el trabajo, ellos se van a poder acercar, es decir, no le voy a dar la misma actividad a todos mis alumnos. ¿Por qué? Porque debemos de prever dos situaciones. Uno, la cuestión de las medidas sanitarias que aún debemos de seguir tomando en cuenta cuando lleguemos al aula, y segundo, porque la gran mayoría de nuestros estudiantes no van a estar toda la jornada. Dependerá mucho de cuáles sean las condiciones para el futuro. Por lo tanto, es muy probable que los horarios de las escuelas vayan cambiando. Algunas de las escuelas que abrieron aquí, yo les estoy hablando desde la Ciudad de México, tuvieron horarios segmentados, es decir, una parte de la población venía de tal hora a tal hora, otra parte de la población venía de tal hora a tal hora, y además de esto, se iban alternando los días, ¿no? Entonces, imaginen que continuemos con esta misma modalidad, es decir, no voy a poder atender a todos con la misma actividad, porque un día llegarán unos y otros no. Entonces, yo debo de tener listo estos rincones que van a estar en mi entorno virtual de aprendizaje con todas las asignaturas en donde voy a ir proponiendo cada una de las actividades. Cuando entonces tenga a esa sección del grupo ya lista en el aula, entonces vamos a dar esta realimentación. Es decir, ellos revisan un recurso, van a sacar la parte conceptual de algún contenido y después nos vamos nosotros a dar la instrucción en el aula. Por ahí hay una situación, me dicen que se corta mucho, espero que esto no sea generalizado. Parece que no. Ok, muy bien. Cualquier situación ya saben que estoy aquí tratando de atender el chat para todos. Y bueno, perfecto, ya me dicen por ahí que se escucha. Excelente. Porque aquí viene otra situación. Quizás no todos nuestros alumnos tengan acceso a Internet desde sus casas. Entonces, ¿cuál sería el plan B o la opción B? Estos mismos rincones, estas mismas estaciones que diseñamos de manera online, también las vamos a tener en el aula. Es decir, tendremos el recurso en nuestro entorno virtual de aprendizaje y también lo vamos a tener en estos rincones dentro del aula. Es decir, si yo estoy dejando que se revise una lectura para ver un contenido, por ejemplo, de historia, entonces lo tengo en versión digital en mi entorno virtual de aprendizaje y también tengo la lectura en el rincón de historia en el aula con todos los elementos que ellos van a utilizar. Y por supuesto también voy a tener mi consigna. Por eso hablamos de que el maestro dentro del aula de clases va a poder dar la instrucción nuevamente, además de lo que está sucediendo en el entorno virtual de aprendizaje. Y este sería el primer modelo de rotación de estaciones. Muy popular en primaria porque es un solo maestro el que se encarga de la mayoría de las actividades, independientemente, bueno, que en algunas escuelas tienen maestro de música, maestro de inglés, pero el maestro de primaria se encarga pues de las asignaturas de corte académico, ¿no? El español, las matemáticas, las ciencias naturales, la historia, la formación cívica y ética. ¿Para qué tipo de escuelas puede servir? Para cualquiera. Si mis alumnos, si yo estoy en una localidad donde el internet es complicado, entonces estos rincones los puedo mandar también a un cuadernillo de trabajo y para que ellos puedan llevarlo a su casa. Es decir, lo hacen en casa y después cuando vienen al aula, entonces damos este feedback, esta realimentación que siempre es muy necesaria, sobre todo ahora en estos tiempos que vamos a tener un poquito menos de convivencia con nuestros niños o con nuestros jóvenes. Por lo tanto, debemos de optimizar el tiempo en clase. El aula se vuelve un lugar ahora sí de discusión del aprendizaje. Vamos al siguiente modelo. El siguiente modelo es la rotación de laboratorio, pero no con esto me estoy refiriendo solamente a los laboratorios científicos, es decir, en aquellos, por ejemplo, en secundaria, donde vamos a hacer las prácticas de la física, la química, la biología. No, estamos hablando de la creación de laboratorios para las ciencias exactas.
Existen algunas escuelas que tienen laboratorio de matemáticas, existen algunas escuelas también que tienen laboratorios de cómputo. Llámese aula digital, llámese este, aula de red escolar, etcétera. Esto dependerá, sí, de la infraestructura de su escuela. Ojo, para poder aplicar el modelo de rotación de laboratorios, necesito tener perfectamente ubicada con qué cuenta mi escuela. ¿Y cuál va a ser el proceso? Vamos a establecer horarios fijos. Yo sé que muchos de ustedes tienen un horario, sobre todo en secundaria, que dicen, con tal grupo me toca tal hora, con tal grupo me toca tal hora y demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dividir cuál va a ser el momento teórico del momento práctico. Muchos de ustedes ya lo hacen, sobre todo en las asignaturas de ciencias. Pero ahora vamos a incluir, les decía, también a las ciencias exactas. ¿Podemos hacerlo con las ciencias de corte humano como el español y las sociales? Sí, pero para ello necesitamos identificar una metodología de proyectos aplicada a cada una de estas asignaturas. Este modelo no es tan viable para grados inferiores, como por ejemplo preescolar o primaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el laboratorio lo tiene que implementar un especialista del área y esto sucede a partir de la secundaria y hasta la educación superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de la clase se va a dar la instrucción cuando tengamos la oportunidad de la presencialidad. Después, ellos, fíjense en esto porque esto es lo maravilloso. Podemos desplegar un entorno virtual de aprendizaje y pueden hacerlo desde casa o en el laboratorio de cómputo de la escuela. Es decir, habrá algunos que digan, es que no tengo internet en casa. Si su escuela posee este laboratorio y cuentan con una buena velocidad de internet, pueden entonces organizarse los horarios de manera que, bueno, los que se quedan en casa y si tienen esta posibilidad, ahí lo realizan. El maestro tiene otra sección de alumnos en el aula y la otra sección está en el laboratorio de cómputo resolviendo los ejercicios o las prácticas que se vayan implementando. ¿Soy claro con este modelo? Es uno de los que son un poquito más complicados de ejecutar, sobre todo porque son para niveles superiores, pero en definitiva puede ser uno de las opciones. Vamos a ver el siguiente modelo. A este le llamamos rotación individual. Ojo, no recomiendo este modelo en general para los niveles de educación básica, porque implica una reorganización del plantel. Porque si bien en el modelo anterior de los laboratorios vimos que, bueno, existen horarios de quién va al laboratorio de cómputo, quién lo puede hacer en casa y quién está en la clase, aquí el estudiante sería el que decide en qué momento me presento a la clase, en qué momento lo puedo hacer en casa, en qué momento lo puedo hacer en el laboratorio de cómputo. Es decir, yo estudiante organizo mis propios horarios siempre y cuando cubra todo lo que nos solicita el currículum. Como les decía, este modelo es complejo y sobre todo porque las escuelas de educación básica tienen una población enorme, ¿no? Hablando de preescolar, primaria y secundaria. Y muchos de ellos no cuentan con las plantillas completas, es decir, no existen todos los maestros que puedan dar la atención. Entonces, este aprendizaje individualizado sería funcional en básica solamente si nosotros desplegamos todas las actividades, en el caso de básica, del trimestre y que los estudiantes vayan a su propio ritmo. Es decir, yo ya terminé los contenidos de esta asignatura, ahora voy a ir a los siguientes, pero la única condición es que los terminen durante el trimestre. ¿A quién le dificulta este modelo? Al profesor, porque cada profesor tendría que estar evaluando diferentes actividades en diferentes momentos. ¿Y cómo vamos a corroborar el aprendizaje? A través de instrumentos de cuestionamiento directo, es decir, exámenes. Es el menos formativo de ellos para la educación básica, pero sí es útil para la educación media superior y superior, en las cuales los alumnos en algunos modelos escolares sí pueden acomodar sus horarios. Entonces, vamos a seguir viendo los demás modelos. Nos vamos con el aula invertida, que les decía, ustedes lo han practicado, lo han llevado a cabo y seguramente solo nos falta estas precisiones metodológicas. ¿Qué es el aula invertida? ¿Recuerdan ustedes cuando estaban en clase, ustedes llegaban, daban la clase a sus alumnos, vamos a hacer esto, lo otro, explicaban el tema, además, y ahora dejamos tarea, ¿no? Esto es lo que se van a llevar a casa. La tarea va a ser tal y hacemos el ejercicio. El aula invertida o el flipped classroom, como su nombre lo dice, van a hacer las cosas opuestas.
respuestas. Ahora la clase ya no la da el maestro, es decir, dota en un entorno virtual de aprendizaje a los alumnos de un recurso que ellos van a visualizar, sea este una lectura online, puede ser también un video, un organizador gráfico, etcétera, donde va a venir la parte conceptual, es decir, el maestro solamente va a dar la instrucción, la precisión de revisa el siguiente documento, ¿no? O revisa el siguiente video. A partir de lo que observaste, con base en las siguientes preguntas, recupera tales conceptos. Y ahora sí, demuéstrame que lo aprendiste haciendo alguna actividad. Puede ser un cuestionario interactivo que se puede elaborar, por ejemplo, en un formulario de Google y nosotros ya le damos ahí cuáles son las respuestas correctas para que éste se autoevalúe. O a lo mejor yo prefiero que ellos me hagan un organizador gráfico o que me resuelvan un cuestionario de preguntas abiertas. Eso depende también ya de las preferencias del profesor y de las actividades que más le agraden a los niños o a los alumnos en general. El punto es que cuando ellos vengan a la clase, yo ya no voy a esperar a que me traigan la tarea, porque la tarea ahora se va a hacer en la clase. Es decir, vamos a poner otros ejercicios, otras actividades para confirmar que esta recuperación conceptual se hizo bien. Y es el momento en que yo voy a desarrollar habilidades y actitudes. Es decir, mi clase deja de ser un ambiente netamente conductual en donde yo le voy a decir, hacemos esto así y así y así, porque él ya lo revisó y ahora ellos me van a proponer cuál es la solución al tópico que yo les puse. Y ojo, esto no es solo para las ciencias exactas. Yo soy maestro de secundaria de historia de base, esa es la primera carrera que yo hice, y esto lo hacíamos de manera cotidiana. Y le estoy hablando que yo daba clase ya hace algunos ayeres, ¿eh? Hace 10 años que yo estaba en grupo todavía, bueno, hace todavía 5 años estuve en grupo, en secundaria, y lo que hacíamos era precisamente eso. Mandábamos el recurso o mandábamos el video en internet y entonces ellos lo veían. Y regresando a nuestra aula se convertía en un seminario de discusión, en un panel. ¿Qué recuperaste tú? Con base en las mismas preguntas que yo ya les había puesto o que yo ya les había dicho que iban a revisar desde casa. ¿Ayudaba mucho? Sí, porque podemos valorar a través de diferentes instrumentos de evaluación que ellos se llevaron el aprendizaje, que ellos realmente lo están ejecutando. Y entonces diseñábamos proyectos en el aula. No me detenía ya a la cuestión de explicar un tema, porque el tema ya estaba dicho, solamente hacíamos la recuperación. Y entonces en el aula trabajábamos proyectos. ¿Qué permitía esto? No tener alumnos todo el día sentados, toda la jornada, que ellos se movieran, interactuar con otro tipo de materiales y que entonces ellos demostraran el aprendizaje a través de la expresión oral. El Flipped Classroom tiene esta base. Hacemos en casa la parte conceptual y en el aula lo discutimos y te presento a ti maestro que sí aprendí, que sí logré recuperar esto para que entonces tú me digas cómo lo hice. Desde mi recomendación, este es el modelo más confiable, más sencillo de ocupar y sobre todo el que nos puede dar más resultados, siempre y cuando tengamos un diseño instruccional preciso, que las instrucciones que nosotros les estemos brindando a nuestros estudiantes le digan el paso a paso de lo que tiene que hacer. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo con un pequeño ejemplo. Ok. El modelo Flex. El modelo Flex es un poco más complicado. Es decir, en este, así como en el modelo individual de rotación individual, también tiene horarios más flexibles. Es decir, cómo se van a poder mover en las diferentes asignaturas o en los diferentes momentos. Debemos de tomar en cuenta que aquí el aprendizaje en línea va a ser la columna vertebral. Es decir, van a tener el docente que los atienda desde la parte en línea y ellos deciden cómo van a tomar el feedback. Puede ser a través de una sesión sincrónica o puede ser también a través de una clase presencial o decido que voy a practicar el conocimiento aprendido en alguno de los laboratorios que se hayan desplegado para ello. Complejo, sí, pero da un alto grado de aprendizaje porque es sumamente constructivo. Es decir, el mismo estudiante se pone el reto. Yo maestro pongo para cada una de las asignaturas, en el caso de primaria o en el caso de preescolar, que aquí serían pequeños retos. Retos en preescolar tienen que ser retos acompañados con instrucciones para el padre de familia. A partir de primaria y de secundaria, no. El reto va directamente
al alumno. Entonces, yo voy a desplegar mi entorno virtual de aprendizaje, voy a poner ahí todas las clases que existen y voy a marcar una temporalidad de cuánto tiempo se va a tener abierta estas clases. Por ejemplo, vamos a suponer que en una semana yo tengo que ver todas las asignaturas y tiene que haber cuando menos un reto para cada una de ellas. Si estamos en secundaria o en bachillerato, entonces todos los maestros del grado o de esos grupos del grado tendríamos que ponernos de acuerdo para ser maestros acompañantes, es decir, todos vamos a depositar ahí nuestras actividades. Pero en el modelo Flex, el reto tiene que ser interdisciplinario, es decir, desde todas las asignaturas tenemos que ver una problemática que va a generar aprendizaje en el alumno. Es decir, él no pierde el hilo conductor, pero sí desarrolla las habilidades necesarias desde los enfoques de cada una de las asignaturas. ¿Es una chambota? Sí, es una chambota, porque implica que los maestros en secundaria tienen que ponerse de acuerdo o en bachillerato para poner un tópico generativo, es decir, un tema de discusión que permita que se pueda abordar de las diferentes asignaturas. Si ustedes observan, en cada uno de de los aprendizajes esperados en los programas, tan solo en los programas de secundaria, tenemos como guía conductora algún tipo de tema de relevancia social. ¿A qué me refiero con esto? En el programa 2011, en el 2017 no, pero los aprendizajes esperados de 2017 sí son más flexibles. En el 2011 tenemos temas de relevancia social al final del programa. Podemos ocupar estos temas para hacer estos abordajes desde las distintas asignaturas. Entonces, obsérvenlos. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita el tema de multiculturalidad, que es uno de los temas de relevancia social. ¿Puede apreciarse de las diferentes asignaturas? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Planteando a partir de esta problemática, por ejemplo, en las matemáticas, situaciones problematizadoras en donde yo tenga que hablar de este tema. No estoy dejando de lado el conocimiento de las matemáticas o el contenido a abordar, simplemente lo estoy situando hacia esta perspectiva, ¿no? En el español a lo mejor retomo una lectura y vamos a construir un ensayo o vamos a construir un organizador gráfico a partir de esa temática, ¿no? Y así con cada una de las asignaturas sin perder el enfoque de cada uno de ellos y la parte conceptual de esta temática. Vamos al siguiente. El modelo a la carta. El modelo a la carta es muy interesante y les voy a decir por qué. Porque implica que si bien va a haber algunas asignaturas que sean de manera presencial, habrá otras que sean completamente online. ¿Qué implica esto? Sí, reorganizar la estructura de la escuela. Es decir, ¿quiénes van a dar una asignatura que sea completamente online y que los contenidos se presten a ello? Obviamente no con esto estoy diciendo que queda de lado una sesión presencial o una sesión remota a través de una videoconferencia. Por el contrario, el aprendizaje, la asignatura que va a estar designada como de aprendizaje netamente en línea debe de tener sus medios para comunicarse. Puede ser a través de un foro, puede ser a través de la construcción de una wiki, dependiendo del entorno virtual de aprendizaje que ustedes tengan elegido. Por lo tanto, estos cursos a la carta, es decir, yo voy diciendo, pues en esta ocasión quiero tomar el español a la carta. Entonces, el maestro debe de tener dispuesta el aula a la carta y el aula presencial. ¿Qué actividades se hacen aquí? ¿Qué actividades se hacen acá? Y entonces sí, pareciera que puede haber un poco de descontrol en cuanto a los grupos. Pareciera. Pero aquí es donde depende la pericia del docente. Es decir, yo sé que hay algunos que definitivamente no van a venir. No van a venir porque sigue imperando el miedo, sigue imperando que a lo mejor sus papás no quieran mandarlos a la escuela o simple y sencillamente si este niño, esta niña, este joven o esta jovencita vienen a la escuela, puede haber una situación ahí compleja por los mismos miedos que trae desde su casa. Entonces, también debemos de prever la convivencia escolar, no solamente quedarnos con la parte de que sí, todos tienen que aprender y todos tienen derecho de ir a la escuela, claro, pero nosotros debemos de brindar este abanico de posibilidades para el estudiante. Lo único que no podemos hacer es imposibilitar el aprendizaje del estudiante, porque esto sí tiene implicaciones legales. Recuerden que el artículo 3 dice que todos tienen derecho a una educación.
Entonces, como todos tienen derecho, brindémosles estas herramientas. Entonces, les decía, en el aprendizaje a la carta puede haber en la escuela, puede haber en el laboratorio de computación o en casa y tener un maestro en línea, es decir, el maestro que va a estar en línea apoyando con dudas. Y esto de estar en línea, recuerden que no es solamente a través de una plataforma. Hoy día hay muchos maestros que han utilizado Facebook, que han utilizado WhatsApp para poder tener contacto con sus estudiantes. Entonces, es importante que utilicemos todas las herramientas que están disponibles en la red. ¿Y cuál es el último modelo? El modelo virtual enriquecido. Este es muy similar al Flipped Learning o al Flipped Classroom, perdón. La diferencia, ¿cuál es? Que vamos a tener una instrucción completamente en línea en casa y solamente utilizaremos el espacio presencial para resolver dudas. Es decir, todos los cursos de la escuela, todas las asignaturas, las subiremos a un entorno virtual de aprendizaje. Tendremos asistencia remota, es decir, podemos abrir una sesión de Meet, una sesión de Zoom y también vamos a tener determinada una sesión, ya sea una vez por semana o una vez cada 15 días, para poder atender a aquellos alumnos que hayan tenido dudas. ¿En dónde va a venir el reto? En la evaluación. La cantidad de instrumentos que diseñe el profesor para poder valorar de manera integral el aprendizaje de los alumnos. Y no con esto me refiero solamente a aprendizajes de tipo cognitivo, también al desarrollo de habilidades y al aprendizaje actitudinal. Es decir, qué valores estoy fomentando a través de las actividades que se están proponiendo. Pero como les digo, ¿es necesario tener la presencialidad? Sí. Por eso se deben de programar estas sesiones más espaciadas, pero dependerá de la organización. Cualquiera de los modelos va a ser efectivo, siempre y cuando exista una organización precisa en la escuela, que se lleguen a acuerdos como colectivo, que todos los docentes digan, sí, sí me gusta este modelo, sí me gustaría echarlo a andar, pero si no se hace a nivel escuela, difícilmente podrían funcionar. Recuerden que tiene que cambiar la visión de todo el colectivo docente. Si solo un docente lo hace, puede volverse complicado, porque recuerden que los padres de familia se comunican y pueden llegar a decir, es que el maestro fulano no quiere que vayan a la escuela, solamente los quiere tener todavía en la computadora. Y ustedes saben que a veces eso no, se viene en un problema fuerte, ¿no? Porque los padres de familia pueden decir que no estamos haciendo nada, cuando en realidad el aprendizaje en línea implica el doble o el triple de trabajo porque ustedes ya lo han vivido en esta pandemia, ¿no? Nuestros horarios se acabaron completamente, ¿no? Antes que yo entraba a las 8 de la mañana y me iba a 2 de la tarde a mi casa, ¿y cuál, no? Ahora estoy atendiendo niños y papás a veces hasta las 12, 1 de la mañana, ¿no? Y entonces se me acabaron también mis fines de semana. Entonces, piénsenlo, estas son las opciones que les puedo brindar y estas opciones tienen mucho de dónde escoger. Hay muchas experiencias de éxito en cada uno de ellos, que por supuesto ustedes pueden encontrar en internet. Métanse al YouTube y pongan el modelo y van a ver ejemplos de escuelas que han logrado esto desde antes de la pandemia. Entonces, no es una cosa nueva, no es algo que se hayan inventado el hilo negro y que dijeron, ahora lo vamos a hacer así. El blended learning tiene aproximadamente 22 años de existencia y muchos de nosotros no lo conocíamos. Simple y sencillamente allí estuvo guardadito, esperando hacer su aparición y bueno, pues el coronavirus le dio un empujoncito, porque este es el aprendizaje del futuro. Y como les dije, si ya tenemos motivados a nuestros alumnos a que se hayan vuelto entes y ciudadanos digitales, ahora nos toca a los docentes aplicar nuestra ciudadanía digital y ser parte de ello. Y bueno, para pasar a las preguntas, porque se me fue rapidísimo la sesión, los quiero dejar con esta pequeña reflexión de Cathy Moore. Ella es la rectora de la Universidad de B-Learning o el B-Learn University, ¿no? Y dice, el principio más importante para desarrollar B-Learning vivaz, es decir, que ellos estén bien enterados de esto, es no ver el diseño como carga de información a la nube, sino como una experiencia de aprendizaje. Es decir, vamos a invitarlos que nuestras sesiones tengan un título,
que esto se vuelva una aventura, que no sea solamente el decir, tengo que hacer esto. Ya lo hice ya, para que no me molesten mis maestros. No, invítalos a que descubran. Recuerden, tenemos pequeños exploradores de la red hoy día en nuestra casa. Han encontrado infinidad de herramientas e infinidad de cosas que muchos de nuestros alumnos les aseguro que nos sorprenden, ¿no? Yo tengo la oportunidad de trabajar con maestros en servicio, así como ustedes, y algunos de ellos me han dejado con el ojo cuadrado así de, oh my God, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Y entonces te empiezan a explicar, pues me metí al YouTube y vi un tutorial con esta aplicación. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso es lo que tenemos que hacer, aplicar el aprendizaje por descubrimiento. Y bueno, pues muchas gracias a todos.